Continuamos el estudio que hemos venido trayendo a través de varios meses de este año 2021. Ubíquense por favor en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 3. El pasaje que nos corresponde hoy está desde el verso 21 hasta el 38, es decir que hoy terminamos el tercer capítulo de Lucas. Ya llevamos 3 capítulos estudiados, todavía nos falta otro tanto. Lucas capítulo 3, pero hoy, de una vez les digo, vamos a mirar al menos 3 o 4 citas más, de manera que los quiero invitar a que abran Lucas, le pongan ahí un separador, una tarjetita, un papel, cualquier cosa, y tengan a la mano el Evangelio de Mateo también, el Evangelio de Mateo. Ténganlo a la mano, que son 2 citas que vamos a estar, además de otras más que les iré diciendo. Bien, el pasaje que hoy nos corresponde mirar nos presenta el bautismo y la genealogía de Jesús. Los que tienen Biblia Reina Valera se dan cuenta que en el verso 21 hay un título, el bautismo de Jesús, y en el verso 23 hay otro título, genealogía de Jesús. Lo primero, es decir, el bautismo, va a enseñarnos que Jesús es Dios, y lo segundo, que es la genealogía, nos va a enseñar que Jesús es hombre. Entonces, la primera parte del bautismo nos va a enseñar que Jesús es Dios. Y la segunda parte de la genealogía nos va a enseñar que Jesús es hombre. Eso en el ámbito, en el lenguaje teológico, los grandes teólogos le llaman a eso unión hipostática, para que ustedes lo tengan presente. Unión hipostática. ¿Qué significa unión hipostática? Lo que acabamos de decir, que Jesús es totalmente hombre y que Jesús es totalmente Dios. Entonces, cuando ustedes escuchen esa expresión tan rara, unión hipostática, quiere decir eso: Jesús es Dios, Jesús es hombre. Ojo, no mitad y mitad, no 50 y 50, 100% Dios, 100% hombre. ¿Podemos aplicar esa hipostática a Dios hombre y Dios? Correcto, es decir, solamente se aplica a Jesucristo, porque nosotros los que somos seres humanos 100% hombre y para de contar. ¿Listo? Y las otras 2 personas de la Trinidad 100% Dios, pero nunca se han humanado. Ni el Espíritu ni el Padre se han hecho humanos. De las 3 personas de la Trinidad, solamente Jesús hizo hombre. Eso es lo que se conoce como unión hipostática. Entonces, para confirmar que Jesús es Dios, pues lo vamos a ver que lo ratifica tanto el Padre como el Espíritu Santo. Y para confirmar que Jesús es hombre, vamos a mirar la genealogía, una serie de personajes que nos van a situar desde Jesús hasta el mismo Adán. Entonces, quiero invitarlos a que hoy estemos hablando de esta temática que ha sido titulada Dios y hombre. En primer lugar, consideremos a Jesús como Dios. Eso lo presenta el verso 21 y el verso 22. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No sé si en la lectura lograron identificar ustedes que hay una descripción clarita de la Trinidad. ¿Qué se hizo con el Hijo? El segundo versículo. ¿Qué hizo el Hijo? Segundo versículo. ¿Qué es eso? Fue bautizado. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Descendió. ¿Y qué hizo el Padre? Habló. Entonces ahí está la Trinidad en pleno. Vamos a considerarlo, por un lado, que el Hijo fue bautizado. Observen ustedes que dice que cuando todo el pueblo se bautizara, también Jesús fue bautizado. Pero entendamos algo, y vayan ubicándose en Mateo capítulo 3 para que podamos comprender eso mejor. Mateo capítulo 3, versículo 15, versículo 14 y 15. Comprendamos algo, mis hermanos. Cuando la gente se bautizaba en el bautismo de Juan, ¿recuerdan ustedes cuál era el mensaje que Juan proclamaba continuamente? Arrepentidos. Entonces, cuando la gente se bautizaba, aquellos que se bautizaban se estaban reconociendo como ¿qué? Como pecadores. Pero fíjense ustedes que Jesús
viene para ser bautizado por Juan. ¿Podemos concluir entonces que Jesús era pecador? No, porque la Biblia con toda contundencia nos dice que en Él no hubo pecado ni engaño en su boca, que Él es perfectamente y totalmente y siempre santo. ¿Por qué entonces Jesús se bautizó? Mateo capítulo 3 nos ayuda. Miren Mateo capítulo 3, verso 14 y verso 15, si son tan amables. Dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Verso 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así, es decir, bautizándome, conviene que ¿qué? Que cumplamos toda justicia. ¿Qué nos enseña Mateo? ¿Cuál es la razón por la cual se bautizó Jesús? ¿Para cumplir cuánto? Toda justicia. ¿Por qué el Señor Jesucristo es el gran y el perfecto Salvador? ¿Porque Él obedeció la ley 99.9%? No, 100%. Y Él se bautizó no porque fuera pecador, porque Él es santo, sino para cumplir toda justicia. Eso es lo que nos enseña el pasaje. Pero además de eso, la otra persona de la Trinidad que aparece ahí es el Espíritu Santo. Y el relato nos enseña que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Vuelvan ustedes a Lucas, por favor. Lucas capítulo 3, verso 22 ahora. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Miren qué especial es. Les hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo es visible? No es visible, por eso es Espíritu. No es visible. Pero en esa ocasión sí se hizo visible. ¿Cómo qué se dejó ver? Como una paloma. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes a quién envió Noé? Él envió primero un cuervo cuando vino el diluvio sobre la tierra y el cuervo se fue. Y bueno, no, ahí está el relato. Pero ¿recuerdan después del cuervo a quién envió Noé? Y la paloma fue, trajo un pico sobre una ramita en su pico, y Noé entendió que ya las aguas habían bajado. ¿Para qué aparece la paloma en Génesis capítulo 8, capítulo 9, cuando Noé la envía? Para lo mismo para lo cual aparece el Espíritu Santo como paloma aquí en Lucas capítulo 3. Allá en Génesis nos está diciendo que la tierra fue inundada, hubo un diluvio y empezaba un nuevo tiempo. Aquí en Lucas 3, cuando el Espíritu Santo aparece como paloma, nos viene a decir que empieza una nueva etapa. ¿Cuál nueva etapa? Aquella donde Jesús, el Salvador del mundo, había llegado y estaba a punto de empezar su ministerio. Por esa razón el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y lo hizo en forma de paloma. Pero además de eso falta otra persona de la Trinidad. ¿Cuál nos falta? El Padre. Y el texto nos enseña que el Padre lo que hizo fue que habló acerca de Jesús. Verso 22 en la parte final. Y vino una voz del cielo que decía, ¿por qué sabemos que es el Padre? ¿Qué dice la voz? Tú eres mi hijo. Por eso sabemos que es el Padre. ¿De dónde viene esa voz según el relato bíblico? Del cielo, una voz que dice, tú eres mi hijo, y le pone ahí una descripción de ese hijo. Amado. Hijo amado. ¿Se fijan ustedes que no dice tú eres uno de mis hijos amados? Sino que dice tú eres mi hijo amado. ¿Qué indica eso? Solamente hay uno en el cual el Padre se deleita. Solamente hay un Salvador, porque solamente hay un Hijo amado para el Padre. ¿Y cuando nosotros los pecadores nos convertimos en hijos amados del Padre? Cuando por la fe nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Jesús. Nos mete el Padre, el Espíritu Santo dentro de Jesús, y de ahí en adelante todo el que esté dentro de Jesús es amado por el Padre. Pero amado a causa de qué? Porque ya yo soy bueno y ya yo soy mejor que los demás. No. ¿Amado por qué? Porque el Padre ama a su Hijo Jesucristo. Por eso todo aquel que está en Cristo es salvo para siempre. Porque está dentro de su Hijo amado.
Y dice, tú eres mi hijo amado, y termina de decir algo. En ti tengo ¿qué? Complacencia. ¿A qué le suena la palabra complacencia? Muy bien, alegría. En ti me regocijo, en ti hallo deleite, en ti me complazco. Eso es lo que viene diciendo acá. ¿Por qué razón siempre el Padre se complace en su Hijo Jesucristo? Porque siempre Jesucristo hace la voluntad del Padre. Entonces, miren ustedes que al analizar este versículo nosotros vemos que la deidad de Jesucristo, es decir, el hecho de que Él es Dios, deidad quiere decir que Jesús es Dios, el hecho de que Jesús es Dios queda garantizado porque Él es el único que cumple toda justicia, porque el Espíritu Santo se dejó ver y descendió sobre Él, y porque el Padre dijo con toda claridad desde el cielo, tú eres mi Hijo amado. Y ser hijo de Dios en el caso de Jesús quiere decir que Él tiene la misma naturaleza del Padre Celestial. Ya analizamos esa parte de que Jesús es 100% Dios. ¿Cuál parte nos resta? Que Jesús es 100% hombre. Entonces vamos a analizar en segundo lugar esa faceta de Jesús como hombre. Para hacerlo tenemos la genealogía que empieza desde el verso 23 hasta el verso 38. Vamos a leerla, pero nos va a ser muy útil aquí Mateo 1.1, porque Mateo 1.1 nos va a enseñar que debemos fijarnos en 3 nombres. ¿Cuáles son los 3 nombres que nos da Mateo 1.1, en los cuales debemos fijarnos al leer la genealogía de Lucas? ¿Qué nos dice Mateo 1.1? ¿Y cuáles son los 3 nombres? Jesucristo, David y Abraham. Y ahora Lucas le va a agregar un cuarto que es el último nombre. Verso 38 en la parte final. ¿Cuál es el último hombre que aparece ahí? Adán. Entonces Mateo nos va a decir, miren, lean la genealogía de Lucas, pero tengan en cuenta esos 3 nombres. Jesús, David, Abraham, y Lucas le pone Adán. Ya vamos a mirar por qué. Vamos a leer la genealogía de Lucas y luego hacemos las observaciones pertinentes. Verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Leví. Ayuden ustedes con los pares. Verso 24. 1, 2 y 3. Hijo de Judá, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, Hijo de Mar, hijo de Matatías, hijo de Semení, hijo de José, hijo de Judá. hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, Hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Josana, hijo de Jeroboam, hijo de Er. hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Mahat, Hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim. hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Jared, hijo de Nacor. hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, Hijo de Cainán, hijo de Arphaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamé. hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, Hijo de Dios, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos al revisar esta genealogía? Que si nosotros decimos que Jesús es 100% humano, pues Jesús por obvias razones tiene que provenir de Adán. No hay de otra. Tiene que provenir de Adán. Estos días le preguntaban
estaba conversando con Luis, decían que hubo una mujer que existió antes de Eva. Y compartíamos y yo decía, es imposible. Porque si esa mujer hubiera existido antes de Eva, quería decir que ella no era pecadora. Y si ella no era pecadora, entonces la Biblia miente cuando dice que todos pecaron. Y si ella no fuera pecadora, tendría que estar viva todavía, porque la paga o el pecado viene a consecuencia la muerte viene a consecuencia del pecado. Y si no es pecadora, pues tendría que ser inmortal. Entonces aquí tenemos a Jesús con una genealogía para decirnos, si Él es 100% humano, el tronco de Él, de donde Él se desprende humanamente hablando, tiene que venir ¿de dónde? De Adán. No hay de otra. Tiene que venir de Adán. ¿Qué hace Lucas? Entonces organiza la genealogía. Miren esto. Yo ni siquiera sé cómo se llamaban mis abuelos paternos. Y esta gente sabe todo eso. Porque los judíos, los israelitas, le ponen mucho énfasis al árbol genealógico porque va a definir quiénes son y cuál va a ser la función de ellos dentro de su pueblo. Lucas entonces la traza desde Jesús hasta Adán. La hace de manera diferente a Mateo, que la hace partiendo desde atrás hacia adelante. Lucas es de adelante hacia atrás. Ahora, cuando ustedes comparan las dos genealogías de Mateo y de Lucas, se van a dar cuenta que hay unas diferencias. Un tipcito aquí para que lo entiendan cada vez que lo lean. La genealogía de Lucas que acabamos de leer nos habla de la descendencia a través de María. La genealogía de Mateo nos habla de la descendencia a través de José. Por eso los nombres son diferentes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. José y María, ambos descendían del rey David, pero de dos hijos diferentes. José descendía de Salomón y María descendía de Natán. Por eso leímos un Natán ahí, ¿lo recuerdan? En el versículo 31. Hijo de Natán, termina el verso 31 y el 32. Ese Natán era hijo de David. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, verso 23, ahora sí, para analizar los cuatro personajes que dijimos. Verso 23. El primer personaje para analizar, obviamente, es Jesús. Más faltaba. Verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era ¿de qué edad? Como de 30 años. Hijo, y hace una aclaración. ¿Cuál es la aclaración que le pone ahí? Según se creía. ¿Por qué se coloca hijo según se creía de José? ¿Por qué Lucas coloca esa expresión ahí? ¿Por qué no dice hijo de José? En la época, porque no era hijo de Dios o de... Correcto. Por esa razón, porque el papá de Jesús no era, el papá natural no era José. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso dice hijo según se creía de José. Entonces, cuando la gente miraba a Jesús, ¿quién es el papá de Jesús? José. Por eso dice hijo según se creía. Y hace una aclaración. ¿A qué edad empezó su ministerio? Lo miramos. Miren, los 30 años era la edad donde un hombre podía comenzar a ejercer su oficio de sacerdote, de profeta o de rey. Iba acorde a la ley. Iba acorde a la ley en todo. Y en Jesús se conjugan los tres. Profeta porque Él nos anuncia el mensaje de Dios. Sacerdote porque Él intercede ante Dios por nosotros. Y rey porque Él es el que nos gobierna. Él es nuestro rey, Él es el que nos manda. Y a los 30 años empezó, y dice hijo según se creía de José. Segundo personaje que Mateo por allá nos dijo, presten atención a este otro personaje. ¿Cuál es el segundo personaje de la genealogía que le vamos a prestar atención? El segundo es David. ¿Por qué es tan importante que en el verso 32 nos diga hijo de David? Porque al decirnos que Jesús procede del rey David, nos dice que Él tiene el derecho legal, que Él es el heredero legítimo. ¿De qué? Del trono, porque David era ¿qué para Israel? El rey. Y todos sabemos que por razón natural, el que desciende del rey va ocupando su trono. Pero para entender eso un poco mejor, váyanse al Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, por favor. Capítulo 7. Yo les dije que hoy vamos a estar también de una manera típica mirando varias citas. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y por favor, vamos a ubicarnos desde el verso 8 hasta el verso 16, si son tan amables.
Segundo libro de Samuel, eso está en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y ubíquense por favor desde el verso 8 hasta el 16. Van a hacer ustedes la lectura así como lo han hecho de bien. Pero a medida que vayan haciendo la lectura, yo quiero que observen el énfasis que Dios coloca al decir yo hago, yo hago, yo hago, yo hago. Observen el énfasis que le pone Dios al yo, es decir, a lo que Él mismo va a hacer. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, desde el verso 8 van a leer hasta el 16. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo proclamaré tu lugar a mi pueblo Israel, y lo levantaré, para que David dé su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que se puse de jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso sobre todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará paz. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti un tronco de linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Y afirmaré qué? Su reino. Ojo con eso. De ti voy a levantar uno y afirmaré su reino. Verso 13. 1, 2 y 3. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo afirmaré el trono de su reino. Verso 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí. Y si él le será, yo le castigaré con vara de hombre, y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la pared de Saúl, a cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Se dieron cuenta del énfasis que le hace el Señor? ¿Por qué le hace el énfasis el Señor a David? Porque a David le dice, Señor, yo te quiero edificar una casa. Y el Señor le dice, al contrario, soy yo el que se la voy a edificar a usted. Yo voy a afirmar su trono. Yo voy a hacer que un descendiente suyo se siente en su trono. Cuando leemos en Lucas que el Señor Jesús desciende de David como rey, y cuando leemos aquí en 2 de Samuel que el Señor dice que un descendiente de David, según el verso 16, tendrá un trono estable eternamente. ¿Qué es lo que nos enseña eso? Que Cristo, que Jesús, es el heredero al trono de David. ¿Por qué tiene esto tanta importancia? Porque según el verso 16, el trono va a durar ¿cuánto tiempo? Ustedes han escuchado la expresión que Jesús es Rey de Reyes. ¿Por qué Él es Rey de Reyes? Porque todos los reyes se levantan y todos los reyes caen. Pero Jesús se ha levantado como Rey y nunca caerá. Reina para siempre. Y un día aquí sobre la tierra, durante 1000 años expondrá su reinado, lo que se conoce como el milenio, reinando y siendo visible para todos, para que todos los hombres aprendamos cómo se gobierna, cómo se reina sobre los demás, con una gloria sin igual. Por eso es tan importante que en la genealogía nos digan que David desciende que Jesús desciende de David. Pero hay otro personaje, un tercer personaje. El tercer personaje es Abraham. ¿Cuál es la importancia de Abraham? Váyanse a Génesis capítulo 12.
Primer libro de la Biblia, que es Génesis. Y se ubican por favor en el capítulo 12. Si son tan amables. Génesis capítulo 12. Aquí se nos va a hablar de una bendición. Si por ser descendiente de David nos dice que él tiene derecho legítimo al trono como rey, por ser descendiente de Abraham nos va a enseñar que Jesús es la bendición que Dios prometió al mundo. Lean los primeros 3 versículos, por favor, de Génesis capítulo 12 y observen el énfasis que le hace a la palabra bendición. Lean ustedes. Génesis 12 del 1 al 3. 1, 2 y 3. ¿Se dieron cuenta del énfasis en la palabra bendición? ¿Qué es lo que el Señor le está dando aquí a Abraham? Le está dando una bendición. Y observen la última oración del verso 3. Observen esa expresión. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora tenemos que responder una pregunta. ¿Cómo bendijo Dios a todas las familias de la tierra? Porque ese texto se utiliza normalmente para hablar de prosperidad económica. Este texto se utiliza normalmente para hablar de venganza. El Señor va a maldecir a los que los maldigan. Pero nos damos cuenta que ni lo uno ni lo otro encaja. Porque si no, no existieran pobres. Porque la bendición es para quién. Según el verso 3, ¿para quién es la bendición? Todas las familias de la tierra. La expresión todas las familias quiere decir todos los países, todos los habitantes de la tierra. Sabemos que no es con dinero, mucho menos es con venganza. ¿Con qué bendijo el Señor a todas las familias de la tierra? Y esa respuesta la tiene en Gálatas capítulo 3. Vámonos al Nuevo Testamento y en Gálatas capítulo 3, verso 8, Pablo va a explicar qué significa Génesis 12:3 cuando dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas capítulo 3, versículo 8. No olviden la última expresión que leímos en Génesis. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora ubíquense en Gálatas capítulo 3, en el Nuevo Testamento. Y allá Pablo nos va a hacer una explicación de qué significa Génesis 12:3. ¿Ya están en Gálatas 3? Gálatas 3, ahora miren el verso 8. Miren que va Pablo hablando de Abraham y de lo que Dios le dijo allá en Génesis 12. Miren lo que dice. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo, ¿qué es prever? Anticipando, ¿cierto? Ver de antemano. Y la Escritura, previendo que Dios había, oigan eso, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Vuelvo y repito, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Una tercera vez. Que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. La Escritura previendo eso que hizo, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se dan cuenta que agarra y cita exactamente Génesis 12:3? Según Gálatas 3:8, ¿cuál es la bendición de Dios para todas las naciones? Que ahí está explícito. ¿Cuál es la bendición de Dios para todas las naciones? Que ahí lo explica con claridad Gálatas 3:8. ¿Cuál es? ¿Completo? Dilo completo. Que los gentiles serían justificados, o mejor, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Vamos a entender eso. Que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no pertenecemos a Israel. Colombianos, ecuatorianos, venezolanos, todos los que no pertenecemos a Israel.
somos gentiles. ¿Qué va a hacer Dios con los gentiles? Justificar. ¿Qué es justificar? Que se agarra a una persona que es culpable y se dice que ahora es inocente. Eso es justificar. Usted no es culpable, usted ahora es inocente. Según el versículo, ¿cómo yo soy justificado? ¿Cómo yo dejo de ser culpable y comienzo a ser inocente? ¿Cómo? Esa es la bendición de Dios para toda la humanidad. Que no importa qué tan grandes, qué tan graves sean tus pecados, si tú pones la fe en Jesucristo como tu único Salvador, tú serás justificado, tú serás declarado inocente, aunque eres culpable. ¿Por qué razón? Porque la culpa por tu pecado la pagó Dios, la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y recordamos entonces el versículo, uno de los más conocidos de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que lo llenó de plata, que le dio salud, que le dio prosperidad. No, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree por la fe no se pierda, sino que tenga. Nos damos cuenta cuál es la fe de Dios para todas las familias de la tierra. Díganme ustedes si esa no es la bendición más grande que puede recibir cualquier ser humano. Es decir, ¿cuál bendición más grande es? Que yo soy culpable ante el Dios Santo y que sin yo tener que hacer nada, me dice, te declaro inocente. Y yo le digo a él, ¿pero por qué si yo soy culpable? Y la divina respuesta dice, por la fe. Esto, yo no sé a ti, pero a mí me llena de alegría, porque cuando yo veo mi vida, cuando yo veo mis pecados, yo digo, imposible de salvarme. Pero cuando yo miro a Jesucristo, digo, imposible de perderme. Estoy en Él. Y tú puedes estar en Él si pones la fe en Él como tu único y suficiente Salvador. Entonces, cuando Dios le dio la bendición a Abraham, recuerden que la palabra que se repitió una y otra vez fue bendición. Bendeciré, bendeciré, será bendición. Termina de decir, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué dice en ti? Porque de Abraham, o mejor, porque Abraham hace parte del árbol genealógico de Jesucristo, quien murió por toda la humanidad. Nos damos cuenta por qué es tan importante resaltar, como lo hizo Mateo, que Jesucristo es hijo de Abraham. Entonces, por ser Jesucristo hijo de David, quiere decir que él tiene derecho a ser el rey. Por ser Jesucristo el hijo de Abraham, quiere decir que él es la bendición para todas las familias de la tierra. Eso es lo que significa, que Cristo es la bendición para todas las familias de la tierra. Pero Lucas nos habla de un cuarto personaje que hay que prestarle atención. El cuarto personaje que es del cual todos nosotros procedemos. ¿Quién? Adán. Porque así digan otra cosa y vengan con teorías de la evolución, todos procedemos de Adán. Una vez estaba el niño en la escuela y le dijo a la mamá, mami, ¿nosotros de dónde procedemos? Y no, pues de Adán, hijo. Le dije, ¿por qué papá ahorita me está diciendo que no, que nosotros procedemos del mono? Ay, es que yo te estoy hablando de mi familia y tu papá de la de él. Entonces, digan lo que digan, aún aquellos que digan que procedemos del mono, ellos también proceden de Adán. Eso no importa que lo nieguen. La realidad no se afecta porque se niegue. ¿Listo? Entonces, estamos en Adán. Si Cristo desciende de Adán, la palabra Adán significa hombre, significa humano. Es decir, si me están diciendo que Jesucristo procede de Adán, es porque la Biblia me va a enseñar que Jesucristo es totalmente humano. Es totalmente humano. Ahora, la genealogía, váyanse a Hebreos para que miremos esa importancia de que Jesús sea humano. Hebreos capítulo 2. Porque, ¿cuál es la importancia
de que Jesús sea totalmente humano. Y que eso, al revisar, es lo que se prueba al decir que Él desciende de Adán. Hebreos capítulo 2, ubíquense por favor en sus Biblias. Y vamos a leer dos versículos. El versículo 14, y de ahí saltamos y leemos el versículo 17. Dos versículos de Hebreos 2. El 14 y el versículo 17. Y van a notar ustedes cómo por el hecho de que Jesús es humano, logró dos cosas. Observen los para, el para que está en el verso 14 y el otro para que está en el verso 17. Vamos a leerlo, versículo 14, y luego de leerlo les voy a preguntar, según ese versículo, ¿para qué Jesús se hizo hombre? ¿Y por qué es tan importante para nosotros saber que Él es totalmente humano? Verso 14, lean ustedes a la voz de 3. 1, 2 y 3. Así que, cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando el inicio del versículo dice que los hijos participaron de carne y sangre, quiere decir que Jesús tuvo una humanidad tal cual como la de nosotros. Les pregunto, según el verso 14, ¿para qué Jesús se hizo hombre? A la muerte no, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién tenía el imperio de la muerte? Entonces, ¿para qué se hizo hombre según el verso 14? Para destruir al diablo. Por esa razón es inconsecuente que una persona le tema al diablo y no le tema a Dios. Porque le está temiendo al vencido y no al vencedor. Por esa razón, miren hermanos, yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. Ahorita estamos en unas noticias que eso da pereza aprender el noticiero, leer los periódicos, porque todo es lo mismo. UCI, bueno, todo es lo mismo. Yo les sigo haciendo la misma recomendación del comienzo. Prudencia, hagan lo que las normas que nos han dado, pónganse el tapabocas, lávense las manos, normal. Pero es incoherente que un cristiano caiga en el desespero y en la angustia porque se va a enfermar y probablemente se va a morir. Mis hermanos, si no nos queremos morir, ¿cómo queremos ver a Jesús nuestro Salvador? Y si el Señor dictaminó que nosotros tenemos que morir de coronavirus, ¿quién nos va a librar de eso? Y del mismo modo, si el Señor dijo que la muerte de nosotros no va a ser por coronavirus, mira, así nos lo inyectan. Entonces, mis hermanos, ¿por qué tenerle miedo a aquello que Jesús ya venció? Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Y según Corintios, también venció la muerte. Entonces, Jesús se hizo humano, qué curiosidad, ¿no? Jesús se hizo humano para, como humano, vencer al diablo. Porque solamente como humano podía morir en una cruz. Como Dios es imposible que muera a la fuente de la vida. Ahora el verso 17. ¿Cuál es la segunda razón por la cual Jesús se hizo hombre? Según el versículo 17. Léanlo por favor. 1, 2 y 3. El segundo ¿para qué? Expiar los pecados del pueblo. Según el versículo 17, ¿para qué se hizo hombre Jesús? Para poder pagar por nuestros. Les hago una pregunta. ¿Por medio de qué Jesús destruyó al diablo? Por medio de la muerte. ¿Por medio de qué Jesús paga nuestros pecados o pagó nuestros pecados? Entonces, ¿para qué Jesús se hizo hombre? Para poder morir. Porque contrario a lo que muchos creen, la muerte de Cristo no es una derrota, es la mayor victoria. Porque de ahí es donde sale que Él sea el vencedor, que Él venza a Satanás, que Él venza a la muerte, que Él venza al infierno, que Él venza a todos nuestros verdaderos enemigos. Él es el vencedor. Por eso es tan importante que la genealogía nos diga que Él desciende ¿de quién?
de Adán. Eso nos garantiza que Él es 100% hombre. Y esto yo quiero recordar una memoria una frase, que le atribuyen por allá a San Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia del siglo, no sé, de los primeros siglos de la iglesia, de la época de la iglesia. Él dijo: el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres podamos ser hechos hijos de Dios. Y qué maravilloso que Dios haya tomado la naturaleza humana para que los que somos humanos podamos participar de la naturaleza divina, como lo dice Primera de Pedro. Mira, cuando nosotros analizamos estas dos cosas, el bautismo de Jesús y la genealogía de Jesús, se nos están enseñando dos cosas. Con el bautismo se nos enseña que Jesús es Dios, y con la genealogía se nos enseña que Jesús es hombre. Por ser Dios, puede vencer la muerte, el pecado, Satanás, todo lo que se le atraviesa. Por ser hombre, pudo morir por nosotros, para apaciguar, para aplacar la ira de Dios. Mira, ¿por qué es tan importante entender que Jesús es Dios y que Jesús es hombre? Porque según el Salmo 3.8 y según Jonás 2.9, la salvación es de Jehová. Es decir, que nosotros requeríamos un Salvador que fuera Dios. Pero a la vez, la Biblia nos dice que cómo se logra el perdón de los pecados. Con derramamiento de sangre. Pero Dios no puede derramar sangre. Entonces, ¿cómo resolvió Dios ese problema en la eternidad? Se hizo humano, para que siendo humano pudiera derramar sangre. Esa es la razón por la cual, cuando nosotros analizamos este pasaje tan lindo de la genealogía, y nosotros vemos que se nos habla que en Jesús está la realeza, está la bendición y está la humanidad en pleno, nosotros entendemos entonces lo siguiente: que Jesús es el Rey que bendecirá con salvación a todo humano que cree en Él. Es el Rey porque Él procede de David. Es la bendición porque Él procede de Abraham. Y es para todo humano porque Él procede de Adán. Mira, Jesús es el Rey que te puede bendecir a ti con salvación. Y yo te quiero preguntar hoy: ¿ya tú tienes a ese Rey en tu vida? ¿Ya tú has creído en Él? Porque eso es lo único que a ti te puede salvar de tus pecados. El Hijo de Dios se hizo humano para morir en tu lugar, para llevar tus pecados. Y para los que ya hayamos creído en Jesucristo, recordemos, mis hermanos, que Él es el Rey de nuestra vida y no solo el Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el que garantiza que estaremos salvos por siempre, pero también que Él es el que exige que vivamos nuestra vida según los parámetros de Él. Acoplemos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestras palabras a la voluntad de nuestro Rey, porque Él es Rey de reyes, porque Él es Señor de señores y porque es el único que merece la adoración. Amén. Vamos a orar así. Padre de los cielos, bendecimos tu nombre. Te adoramos por Jesucristo, tu Hijo, el Rey de gloria, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y rogamos, Señor, que la bendición de la salvación de Él sea sobre aquellas personas que aún no han puesto su fe en Él como Salvador. Hoy te agradecemos porque nos permites congregarnos, porque nos permites reunirnos. Y estamos seguros de que por la fe en ti, todo aquel que cree en tu Hijo Jesucristo es salvo. Gracias, Señor, por esa bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén.